Buenos días, esta es la presentación de la actividad 6.1, configuración del sistema ACE y una tarea del tema función lineal. El grupo está compuesto por Carlos Cáceres, quien les habla Angela Cáceres y el tutor es Rolando Muñoz. El contenido de la presentación, pues vamos a hacer un recorderis del objetivo 1, la tarea de aprendizaje 1.1 SOFA y del grafo de la tarea de aprendizaje 1.1. En segunda medida, la configuración e introducción de datos al sistema ACE, la descripción de los resultados y para finalizar, las dificultades en la configuración del sistema. En la primera parte del objetivo número 1, la tarea de aprendizaje 1.1 SOFA y el grafo de la tarea, presentamos y recordamos el objetivo que es reconocer una función lineal o de proporcionalidad directa desde distintas representaciones. Nuestra tarea SOFA 1.1 SOFA consistía pues en que al estudiante se le daba el valor de una boleta al el evento SOFA y este tenía que encontrar la forma de representar esta información cuando se entraba en pareja, cuando se entraban 6 amigos o cuando se entraban 450 personas. Después debía presentar una expresión algebraica que representara esto o una expresión matemática y decir si esto era una función o no era una función. En comienzo la tarea estaba programada para que la resolvieran individualmente y luego se reunían en grupos de 3 personas para sacar una conclusión y presentarla al grupo en general. Este es el grafo de la tarea de aprendizaje. En él tenemos en total 13 criterios de logro que se podían activar dependiendo del camino que los estudiantes eligieran. La configuración e introducción de los datos al sistema ACE, pues es el análisis de consecución de las expectativas que nosotros planteamos al proponer la unidad didáctica. Se realizó con 32 estudiantes del grado 902. En el sistema incluimos el apellido y los nombres según se establecía en los apuntes. También introdujimos los criterios de logro con una descripción corta y a cada uno de ellos le asociamos sus errores. Los criterios los introdujimos en orden ascendente. Se nos generó confusión porque nos habían dicho que era en otro orden, pero en los apuntes decía que era en orden ascendente. Entonces esto nos hizo retrasar un poco el trabajo en un momento. Presentamos las expectativas de tipo afectivo. Nosotros planteamos 3 expectativas de tipo afectivo para el total de la unidad didáctica. Sin embargo, con esta tarea solo se activaron las 2 primeras expectativas de tipo afectivo. Descripción de los resultados de la tarea 1.1. Tenemos que el aporte que se realizó a las expectativas de nivel superior, se trabajaron 6 de las 7 expectativas de nivel superior, o se activaron 6 de las 7 expectativas. Nosotros no tuvimos bifurcaciones ni caminos, por lo tanto tampoco tuvimos caminos alternativos. Las 2 expectativas que más se activaron fue la de representación. Efectivamente, pues nuestro objetivo va hacia la representación de la función lineal desde cualquier forma en que el estudiante lo pudiera lograr, y la segunda fue la de comunicación, como lo podemos ver acá. En cuanto a la mayor contribución que se tuvo se dio en el campo de emplear, tanto en la representación como en la matematización. Esto se debe básicamente a que los estudiantes pues tenían que emplear cada uno de los sistemas de representación y matematizarlo con una fórmula matemática. El segundo fue el razonamiento en formular, pues porque los chicos debían plantear la ecuación matemática y vincularla con la ecuación de la función lineal. En cuanto a los aportes a las expectativas de tipo afectivo, nos damos cuenta que 4 de ellas apuntan a la expectativa número 2, mientras que la mayor expectativa al que se activó al realizar la unidad didáctica, tuvimos 8 criterios de logro. La ponderación de los criterios de logro, le dimos la ponderación igual para 4 de los caminos al primer criterio de logro, que hace referencia a la extracción de información. El segundo, que hace referencia a una decisión de tomar un camino, solo le dimos 5 puntos, y a las expectativas de cada uno de los caminos tienen casi la misma ponderación, que es de 20 puntos. ¿Por qué pensamos que para lograr llegar al objetivo final, que es relacionar la ecuación con la función lineal, pues todos los otros siguientes pasos son importantes?
En el camino número 3 logramos, le dimos mayor ponderación a la extracción de información, porque en este camino el estudiante tiene que dar casi que de comienzo la expresión matemática. Entonces, tenía que ser exacto con la información que sacaba para poder continuar. En cuanto a los caminos de aprendizaje, vemos que en total tuvimos 5 caminos de aprendizaje que se activaron. Todos se activaron, tuvimos 3 estudiantes que activaron todos los caminos de aprendizaje. Tuvimos 5 estudiantes que se bloquearon en el primer criterio de logro y no lograron avanzar. En cuanto a los errores que más cometieron fue el error 3 y el error 4. Estos hacen referencia a la extracción de los datos de la situación que se presenta. Algunos incluyeron datos y otros excluyeron datos. Tuvimos un 13% de los estudiantes que incluyeron datos inexistentes y un 17% de los estudiantes que excluyeron datos de la situación, lo cual no les permitió continuar. En cuanto a la activación de criterios de logro, pudimos observar que se activó totalmente el 36.7%, tuvimos una activación parcial del 1.3% y tuvimos una activación nula del 4.1%. No activaron está con el mayor porcentaje, que es 57.9%, debido a que los chicos, muchos activaron casi todos los caminos, pues muchos no, como se activaron casi todos los caminos, aunque cometieron errores en la activación de algunos. En las expectativas de nivel superior podemos darnos cuenta que la que mayor contribución tuvo fue la de diseño de estrategias para resolución de problemas, junto con el razonamiento y la argumentación. En cuanto a las expectativas afectivas, nos pudimos dar cuenta que se tuvo mayor activación en promedio a la segunda expectativa afectiva, que era tener disposición favorable para traducir la función lineal en los distintos sistemas de representación. En cuanto a las percepciones y criterios de logro, logramos identificar que los estudiantes tuvieron una mayor percepción en el criterio de logro 1.9 y 1.3. Ambos hacen referencia a al camino de aprendizaje en el cual ellos debían completar una tabla, que fue el camino que mayor relevancia tuvo y por el que la mayoría de los estudiantes tomó la decisión de optar para llegar a la representación de la función lineal. En cuanto a las percepciones de motivación, podemos ver que los estudiantes le dieron mayor validación a que la tarea pedía conocimientos que tenía. El siguiente fue que pudo interactuar con los demás. Este porcentaje se da porque pues, la mayoría de veces yo no les permito trabajar en grupo, sino de manera individual. Entonces, le dieron una valoración alta. Conclusiones. Esperábamos que los estudiantes incurrieran más en los errores de identificar variables y no pudieran seguir. Sin embargo, nos dimos cuenta que este concepto lo tenían claro. Una conclusión a la que llegamos fue que los estudiantes cometieron el error de intercambiar los ejes del plano. Entonces colocaban la variable independiente en el eje Y y la variable dependiente en el eje X, lo cual pues nos causó curiosidad porque pues ya se había trabajado como conocimiento plano, pero continuó con el error, entonces debimos hacer una retroalimentación acerca del tema. Tablas, como conclusión tenemos que el camino en el que se empleaba la tabla fue el sistema de representación más empleado cuando se da o se identifica la constante de proporcionalidad. Dificultades que se presentaron: compatibilidad del sistema base con las versiones de Excel. La nota que aparece en el promedio de activación de los CDL dice que se llega al 10%, pero no entendemos si el chico no termina la tarea, ¿cómo logra ese 10? Ese no es el punto.